Estreñimiento. En Masquelier Play, todo el primer trimestre de este año 2024, dijimos que nos íbamos a centrar en uno de los problemas que más vemos en el consultorio a diario, que es el estreñimiento. Estamos hablando de este tema en todos los medios que tenemos, Instagram, TikTok, Masquelier Play. En el programa de radio Podemos Cambiar, que es parte de Masquelier, venimos hablando del estreñimiento en niños, en adultos, cómo tratar el enfoque 360, porque nosotros no hablamos de solamente laxantes, de solamente un laxante que al final irrita la pared, y tampoco hablamos de solamente un medicamento. Es un cambio en la nutrición, el ejercicio físico, un cambio en la alimentación, obviamente, cómo cambiar la alimentación, qué tipo de cambios hacer, y un factor súper importante, el estrés. ¿Sabías que el estrés te puede estreñir? ¿Sabías que los cambios que se generan en tu cerebro por una emoción que sentís pueden generar cambios en la motilidad intestinal? Tu intestino se mueve a diario para que vaya de cuerpo. Y cuando yo estoy ansioso, con miedo, con ira, que son diferentes emociones, eso se traduce en un cambio molecular que, según el doctor Emerald Meyer, gastroenterólogo de la UCLA, la Universidad de California, genera un cambio en el movimiento del intestino. Y por eso estamos hablando hoy de estrés y estreñimiento. Y para eso nos acompaña la licenciada Mariela Ciccone. Ella es la creadora del programa Balance de gestión de estrés y practica psico-neuro-inmuno-endocrinología. La palabra más larga del diccionario hoy en día, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Vamos a explicar eso en este capítulo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Yo también súper bien. Gusto de tenerte. Gusto de estar acá con ustedes y para hablar de este tema tan feo, porque hasta es difícil de pronunciar, estreñimiento, con esa ñ ahí en el medio, qué incómodo, ¿no? Como también lo es el estreñimiento en la vida y tan presente en la vida de muchas mujeres también. Sobre todo. ¿Y qué relación entre el estreñimiento y el estrés? ¿Por qué están emparejados? Eso nos gustaría charlar juntos, ¿no? Sí. Las mujeres será, me dijiste y me vino a la cabeza, ¿será por las emociones? Porque son muy emocionales. Neurobiológicamente las mujeres y los hombres somos diferentes. No hablamos ni de mejor, ni de peor, ni de más débil, ni más fuerte, pero sí diferentes y está bueno conocernos para saber qué hacer con esas diferencias. Y cuando hablamos de estrés, también parece una palabra fea, estrés, tengo estrés, me da estrés, me estresa. Y lo dijimos muchas veces, pero está bueno repetir porque así aprendemos, el estrés no es malo. ¿Cierto? El estrés es parte de la vida, porque un sinónimo de estrés es activación. Si vos no estás activado y yo no hubiese estado activada, ninguno de los dos estaríamos acá hablando. O sea, el estrés es parte de la vida porque es sinónimo de activación. Ahora, cuando esa activación se prolonga en el tiempo, es decir, yo estoy sobreactivada las 24 horas, ahí ese estrés pasa la aguja de la normalidad y se convierte en estrés tóxico, estrés negativo o conocido médicamente como distrés. Entonces, a partir de ahora, cuando hablamos de estrés, estamos hablando del estrés negativo, el distrés, pero para ser más fácil se dice estrés. Claro, se le generaliza como estrés. Exacto. Y cuando hablamos de estrés, es cuando nuestro cuerpo se prepara ante una emergencia. Claro. Entonces, ante una emergencia se encienden ciertos mecanismos que nos sirven justamente para volver al equilibrio. Por ejemplo, vamos a hacerlo fácil para no usar términos difíciles. En tu clínica, ¿hay un mecanismo, una alarma, por ejemplo? Sí, ¿no? Entonces se activa la alarma, lo más importante va a ser la puerta de emergencia de salida. Claro. Bueno, en el estrés, cuando se activan los mecanismos ante un peligro, ante una situación, ante un pensamiento también, porque los estresores son hechos, pero también pueden ser pensamientos. Claro, es una idea. Exacto, yo tengo que pagar algo o qué pasará mañana. Mucho estrés está relacionado con lo que va a pasar en el futuro, que muchas veces no pasa. O sea, el estresor puede ser algo real, como un hecho que se perdió el trabajo, perdió un miembro de la familia, una enfermedad, etcétera, 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 o un pensamiento. Eso es como un estresor hacia todo mi sistema que se pone en emergencia. Hay que solucionar ese problema y mi cuerpo se pone en el modo conocido como lucha y huida.
O sea, se enciende una alarma. Se enciende una alarma y nosotros tenemos que salir corriendo. Si yo tengo que salir corriendo, pasa algo en mi biología. Y algo que tiene que ver muy interesante con el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo ante el estrés se distribuye a las zonas más importantes. Por eso yo te hacía el ejemplo, en la clínica lo más importante ante un peligro va a ser la puerta de emergencia, no la máquina de café. Claro. La máquina de café, exacto. Suena la alarma, vamos a ir todos a la puerta de emergencia, no a la máquina de café. ¿Y por qué te doy este ejemplo? Ante un estresor, todo mi sistema neuroendocrino, pero el flujo sanguíneo va a ir a las extremidades, a los músculos, como para salir corriendo. Toda la sangre se va a distribuir a los músculos. A los músculos, sobre todo a la parte inferior, como para salir corriendo. Nuestro cuerpo se prepara como con un ataque físico, aunque sea mental. Por eso hay tensión muscular, dolores de cabeza. Bueno, cuando el flujo sanguíneo va a las extremidades, deja al segundo o tercer plano el sistema digestivo. Claro. Y al no haber flujo sanguíneo, no hay motilidad. Porque ¿qué persona que está corriendo por su vida se va a sentar a comer? Claro. La comida pasa a un segundo plano ahí. Pasa a un segundo plano. La digestión pasa a un segundo plano porque hay una emergencia que mi cuerpo vive como que tengo que salir corriendo. Claro. Como si en la clínica suena una alarma, no vamos a estar tomando café. Claro. Eso pasaría a un segundo Prioridad plano. es correr, salir, pelear. Prioridad luchar. es salir, correr, luchar, exactamente. Entonces la digestión pasa a un segundo plano, Ahí está. no hay flujo, no hay movimiento, no hay Ya motilidad está. y eso hace que se produzca el estreñimiento. Y eso no es un día solamente. Porque si fuese un hecho puntual, Claro, si fuese un estrés de 11. exacto, que es lo normal, tengo que rendir un examen. Voy a estar bajo estrés porque es un mecanismo que me sirve para activarme, para estar atenta, para estar concentrada. Terminó el examen, se me va el estrés. Ahora si yo sigo con mi pensamiento activando una y otra vez este mecanismo de estrés y no lo desactivo, ahí... Que es el siglo XXI. Exactamente. En el consultorio recibimos todos los días pacientes que no paran, que están sin parar desde la mañana, desde la noche, con presión, con muchísima presión. Exacto. Y si es que no regulan eso, eso afecta al intestino entonces. O sea, una emoción afecta acá. Sí, Y podemos entrar, si te parece, sí. ¿a qué podemos hacer entonces? Exacto, claro, porque si no estamos hablando de diagnóstico y qué Problemas, hacemos, claro. O no sé si de yo creo que problemas. compartir algo más. Sí, no, es muy interesante cuando hablaste de pensamiento o emociones, cómo nos afecta a todo, porque somos un todo. Y nosotros hablamos de una tríada muy interesante que tiene que ver con el pensamiento, que es pensamiento, emoción, conducta. Todo lo que yo hago, por ejemplo, tengo una discusión con vos o algo que me molestó, pero yo no te lo digo, me lo guardo para evitar problemas. Eso de que yo no guardé me provoca un enojo que no gestiono. Eso va a afectar a mi biología también. Claro. Y ahí viene el exceso de futuro. No es Exacto. bueno. Mañana pasado. No, yo siempre digo a los pacientes, en el Oriente tal vez le enseñaron más a la gente Sí. a meditar, a respirar, a las artes marciales, el Tai Chi, Chi Kung. Eso, en el Oriente también le enseñaron eso, pero en el Occidente no nos enseñaron a gestionar emociones, uno, y otro es el pasado. La Exacto. angustia de hace 20 años está atado a algo anterior. Nos hace una lluvia de pensamiento y que eso nos da emociones, pero qué interesante lo que decís, las conductas de cómo actuar. Exacto, es pensamiento, emoción, conducta. Siempre mi emoción, porque yo puedo decir, sí, lo hice porque estaba enojada, pero no gestioné ese enojo, de dónde viene ese pensamiento para que, claro, y me quedo, y pareciera, como yo no lo exteriorizo, que está todo bien, pero a veces eso no explota, pero hay una explosión. Y por eso hay tantos problemas gastrointestinales que tienen que ver mucho con el enojo también. Los cerebros de las mujeres son distintos. Las mujeres, otro modelo, el hombre, otro modelo. No somos iguales. No solamente nos diferenciamos por los genitales. Claro, Toda la neurobiología es diferente. por ahí en los derechos sí, hay igualdad de derechos, claro. Ah, bueno, Es decir, como personas somos igual, No hay que obviamente. confundir eso, ¿verdad? No. Derechos es lo mismo, pero en biología, neurobiología, en el cuerpo somos distintos. Somos Y distintos. tal vez por eso, de 10 pacientes que acuden, 8 o 9 son mujeres con estreñimiento. Exacto. Porque la mujer es más emocional, como Claro. dice. O sea, ustedes
el cerebro de ustedes puede hacer 20 cosas a la vez, nosotros somos más Sí. direccionados. Sí. Entonces ustedes están pensando en el marido que no le dio, lo que no le di, piropeó, que no le dijo que su peinado, y se guardan, y ahí ya se explotan por dentro. No, y la mujer, fíjate qué interesante, porque la biología de la mujer está hecha, creada como para contener vida, contiene, y el hombre expulsa. Y eso de contener también tiene que ver con el estreñimiento. No es algo guardar, retengo, no puedo ahora, tengo que diagramar bien mi día, y eso también genera problemas a largo plazo. Qué interesante. Nosotros hablamos, por ejemplo, a los pacientes de este enfoque 360 Sí, de la posición correcta que hay. sí, Acá tenemos, en el Maquinaria Play tenemos más de 70 capítulos. Vos tuviste Sí. en el antiguo Maquinaria Play, donde fue la base, y la posición correcta, Exacto. las emociones, la gestión, todo. Y en ese enfoque 360 tenemos que trabajar en las conductas, en las emociones. Es como yo siempre digo, antes yo me ponía nervioso cuando me pasaba algo. Ahora digo, veo un poco más y digo, ¿qué será que me quiere enseñar esto? ¿Qué será que voy a aprender de esto? Pero ya se va terminando el tiempo porque son capítulos cortos. sí. ¿Qué te parece si en un próximo capítulo hablamos de cómo resolver esto? Y bueno, Porque ahora no hay problema. los dejamos ahí con ¿qué hacemos ahora? Bueno, De cómo sí, cambio. porque no es algo tan difícil. A veces es tan fácil que como es fácil no lo hago, porque digo, no, ¿para qué lo voy a hacer? Si no va a tener resultado. Son pequeñas cosas, pequeños cambios que producen grandes resultados, pero que lo tengo que hacer repetitivo, como un hábito, porque no es que lo hago un día y después no lo hago más, no funciona. Así es. Bueno, y entonces el siguiente capítulo de estrés y estreñimiento va a ser todo lo que es solución de ese problema. Cómo vivir en el siglo XXI saturado de actividades, pero en paz. Allí.